Enseguida estamos en compañía de Marcos Molinero. El señor Molinero, en primer lugar, agradecerle su visita al Gato al Agua. Buenas noches, señor Molinero. Buenas noches, encantado. Es un placer. El señor Molinero es el abogado de uno de los que fue condenado en el caso Gürtel. Guillermo Ortega. Guillermo Ortega, exalcalde de Majadahonda. ¿Por qué está aquí el señor Molinero? Bueno, pues es muy sencillo. Se lo comentaba al principio de este programa. Resulta que el juez que declaró que existía una sentencia, una trama por corrupción que afectaba de manera institucional a todo el Partido Popular, pues resulta que este señor, ahí están viendo ustedes las imágenes, se pegaba alguna siestecita de vez en cuando en el juicio. Parece que no fue una, ni dos, ni tres, ni cuatro veces. Fueron unas cuantas veces. ¿Qué quiere ahora el señor Molinero? Bueno, pues nos lo va a decir él mismo. ¿Esto qué significa, señor abogado, señor Marcos Molinero? Pues esto significa que una vez conocida la sentencia y la absolución, sobre todo hay una cosa muy importante que debemos conocer. El juez de Diego no era el ponente de la sentencia. El juez de Diego, durante el juicio de la Gürtel, fue un adlátere del juez de Prada, que era la parte completamente opuesta al juez Hurtado, que era quien presidía y quien debía dictar la sentencia. ¿Qué ocurre? Que una vez terminado el juicio y dados esos enfrentamientos dentro del tribunal, el juez Hurtado renuncia, cosa inaudita, a redactar la sentencia y por antigüedad es el juez, en este caso de Diego, el que tiene que redactarla. Un juez que de las 126 sesiones, prácticamente en todas las sesiones, como se pueden comprobar en las grabaciones oficiales, estaba dormido, durmiente o atento a su móvil, en cualquiera de los casos no prestando la atención. Mirad, yo os voy a poner un ejemplo. El magistrado Hurtado, esos 126 días son más de 600 horas de juicio, estuvo casi sin pestañear tomando nota de todo lo que ocurría. El juez de Prada, que al final tiene que dictar la sentencia, que es el que tiene que valorar la prueba, no hizo eso ni cuando estaba despierto. En casi todos los días, prácticamente todos, incluso cuando estaban declarando los peritos, la UDEF, cuando estaban declarando testigos, pegaba cabezadas de forma o bien por la mañana o bien por la tarde, por la mañana o por la tarde. Y eso es algo que es objetivo y desde luego lo que afecta directamente es a la presunción de inocencia, a la evaluación de la prueba de personas que han sido condenadas, en el caso de Guillermo Ortega, a 38 años y 3 meses. Mirad, la gente siempre me pregunta, oiga, ¿y usted por qué esto no lo dijo antes? Es la pregunta que le iba a hacer. Es la pregunta que todo el mundo lo hace. Mirad, yo voy a dar dos respuestas, una más técnica y otra menos. La menos técnica. Yo no sé si es muy recomendable que cuando un cirujano, en este caso el tribunal, tiene en su mano derecha el corazón y en su mano izquierda el bisturí, tú le llames la atención al cirujano diciendo que algo no lo está haciendo bien y que además lo hagas públicamente y en un juicio retransmitido a toda España. Pero es que allí no estábamos solamente nosotros. Hoy se han conocido unas declaraciones que al parecer en un informe hace el magistrado Hurtado, que me merece absolutamente todo el respeto por su abnegación personal y profesional, que dice que él no lo vio. Eso no significa que no se durmiera, porque las imágenes hablan por sí solas. Tenemos ahora mismo recopiladas de esas 600 horas que duró el juicio, aproximadamente unas 30 o 40 horas, porque hay que visionarse todo, en la que se ve perfectamente durante mucho tiempo al juez de Diego dormido, durmiente o consultándose el teléfono. Es decir, cuando alguien está en manos de un tribunal que le puede condenar a muchísimos años de cárcel, difícilmente puede ponerse más aún en contra de un tribunal que ya lo teníamos en contra desde el primer día. Esa es la razón, pero no es que no lo pensáramos, pero es que allí también había una representante del Ministerio Fiscal, la señora Nicolás y la señora Concha Sabadell, que también vieron eso y que son las que tienen que defender la legalidad y el orden legal en un procedimiento judicial, y no dijeron absolutamente nada, por la misma razón que nosotros. O sea, más no nos vamos a echar al tribunal, además esperemos que esto, es que además es que no nos lo podíamos creer. Pero no olvidéis una cosa, lo más importante, el juez de Diego no tenía que dictar la sentencia. Eso ocurrió después. Y en cualquiera de los casos, yo no me he dormido. El que se durmió es él, el que tenía que dictar la sentencia luego es él. Decía usted que en aquel momento no lo dijo por dos motivos. El primero es porque temían que pudiera suponer un perjuicio para su defendido, ¿y el otro? ¿Y el otro motivo? El otro motivo, ¿por qué no lo dijo? Pues porque no era el que tenía que poner la sentencia. Era un juez que formaba parte del tribunal, pero no era el que tenía que poner la sentencia. Era el juez Hurtado, que sí que estaba atento junto con el juez de Prada. Y él era una persona más que allí estaba,
pero que asistió, pero que no estuvo en el juicio, o que estuvo, pero no asistió al juicio. ¿Qué dice este señor cuando se le acusa de esta manera? Mira, lo primero que nosotros hemos iniciado ha sido una queja al Consejo General del Poder Judicial, que tendrá las responsabilidades disciplinarias. Él pidió amparo al Consejo General del Poder Judicial cuando ciertos medios se hicieron eco de la queja que habíamos puesto, y lo primero que dijo fue: yo no me he dormido nunca. Bueno, él no se ha dormido nunca. Ahí están las imágenes, ahí están los hechos. Yo, de todo esto, hay una cosa que nosotros queremos sacar. Porque, ¿qué buscan ustedes? Pues mire, yo me gustaría que esto no volviera a ocurrir. La justicia española, los tribunales españoles tienen una gran calidad. Hay cientos y cientos de jueces y fiscales abnegados que trabajan todos los días desde la trinchera del estrado, dejándose la piel personal y profesional. Y no puede ocurrir que, porque ya el Times se ha hecho eco de las siestas del señor de Diego, no puede ocurrir que alguien tire por tierra y avergüence al sistema judicial español como lo hace una actitud, no sé si actitud, yo no sé si tienen narcolepsia, no lo sé. La actitud, y entonces es una vergüenza. Estamos hablando ahora de los tribunales europeos, con el tema, estabais hablando, con el tema del juez Llarena. Hombre, esto no nos crea buena imagen. ¿Qué va a decir el Tribunal Europeo de Derechos Humanos si esto llega al Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Hay antecedentes que hemos encontrado, por ejemplo, en Estados Unidos, que un juez de jurado, en un jurado, por irse a hablar por teléfono, durante 5 minutos, y estaba allí el jurado, se anuló el juicio. En Costa Rica, esto es España, hay antecedentes parecidos. Es que ni la ley orgánica del Poder Judicial se puede imaginar que la sanciona a un juez en el caso de dormirse. Nadie se lo imagina. Es incumplir la más mínima obligación, que es juzgar a quien está allí delante. Es una falta de respeto a los acusados, a sus propios compañeros, al sistema jurídico español, al Estado de Derecho, a todo el mundo. Y ahora plantearnos, oiga, haberlo dicho usted antes. Y todos los que estaban allí, ojo, yo comentaba con periodistas, era el hazmerreír en los recesos, con muchos periodistas que cubrían y que pasaban horas y horas y horas despiertos al sol, a la lluvia, decían, este señor se duerme. ¿Y quién, de verdad, va a poner la sentencia? ¿Va a votar en ese momento? ¿Va a votar? ¿Las consecuencias que luego pueda tener el Tribunal Supremo? Pues eso es lo que tendremos que ver con el Tribunal Supremo cuando formalicemos el recurso, en un par de meses, que nos darán tiempo para formalizar ese recurso al Tribunal Supremo y que evidentemente, pues ya veremos las consecuencias que tiene. Señor Molinero, en el caso de que prosperara la queja disciplinaria, ¿qué ocurriría con los afectados por las sentencias? Es decir, ¿quedarían exonerados de ese fallo judicial? No. La queja disciplinaria afecta al juez. La queja disciplinaria afecta al juez. Claro, no está previsto qué ocurre o la sanción en el caso de que un juez se duerma. Lo más asimilable sería que un juez no cumple con sus funciones. Puede ir una falta leve a una falta grave. Puede ir desde un apercibimiento oral a una multa económica e incluso a la expulsión de la carrera. ¿Pero esto anularía el juicio? No. Eso no afecta al procedimiento. Es decir, la nulidad, que en definitiva lo que nosotros podemos llegar a plantear es que afecta a la garantía de inmediación, a la presunción de inocencia y a la contradicción que debe tener en un juicio, y evidentemente la función judicial, solamente lo podemos plantear vía recurso casacional, es decir, vía al Tribunal Supremo. Las consecuencias, pues hombre, de verdad que es un tema tan inédito, tan estrambótico, tan incluso hasta difícil de imaginar, ¿no? O sea, ¿ustedes imagináis una operación y que el médico tenga hipo? Pues esto es igual, ¿no? Una vez está y otra vez no está. Es decir, que las consecuencias pueden ir o desde una repetición del juicio o desde una serie de atenuantes o incluso absoluciones, porque estos señores, sean lo que sean, son ciudadanos que están sometidos a un ordenamiento jurídico y una constitución, eso no me lo he inventado yo. Y tienen, en definitiva, que recibir una tutela judicial efectiva, que no han recibido. Puede estar bien o mal condenado, pero desde luego no por este señor que al final firmó la sentencia. Imagínese usted que finalmente el juicio se declara nulo. En tal caso, ¿qué ocurriría? ¿Se volvería a celebrar el juicio? Porque no hay que olvidar, a los espectadores hay que recordarle que este juicio, el fallo judicial, fue el que precipitó la caída del presidente del gobierno, de Mariano Rajoy. De manera que estamos hablando de un juicio cuyas consecuencias son, en fin, gigantescas a nivel político. ¿Usted cree que si finalmente este juicio se declarara nulo, en fin, a pesar de lo inédito de la situación, habría que, en fin, ¿cómo es el recorrido técnico? Si se declara nulo un juicio, hay que volverlo a hacer, en fin. Bueno, las soluciones técnicas en este caso son realmente complejas. Como
como bien dice, estamos ante una situación muy novedosa, precisamente porque es una situación vergonzante. Sinceramente, ahora mismo los juristas que podemos estar interviniendo, que somos prácticamente todas las defensas, no nos somos capaces de ponernos de acuerdo cuál puede ser la solución. La nulidad, en principio, podría suponer una repetición del juicio, lo cual procesalmente se nos antoja muy complicado. Muy complicado repetir un juicio de estas características que, por cierto... Que duró 13 meses, además. Estamos hablando de 126 sesiones, sí, aproximadamente fueron unos 13 meses, no todas seguidas, ¿eh? Sí, pero 8 años de instrucción, que ya empezaron con las escuchas a los abogados del juez Garzón. Del que luego hablaremos, sí. El día precisamente, el juez Garzón, que precisamente el día que además también puso o detuvo a los principales encausados en el proceso de la Gürtel, se fue ese fin de semana de cacería con el que fue ministro de Justicia y con la que era ahora el ministro de Justicia. Pero ahí lo dejo. A la pregunta. A Jaén. ¿Qué íbamos? Las consecuencias pueden ser también, y estoy haciendo conjeturas, porque vuelvo a decir que no es fácil la situación, y es que, claro, quien ha fallado es el sistema judicial. Estos señores no han tenido un tribunal diligente. Y, por lo tanto, podríamos plantearnos una posible, y son conjeturas jurídicas, una posible absolución por vulneración del principio del derecho a un juicio justo. ¿Va a seguir usted explicando en fin, cuáles pueden ser las consecuencias de esto que acabamos de ver, de esas imágenes que de alguna manera también incluso hilarantes? Señor Marcos Molinero, abogado del señor Guillermo Ortega, exalcalde de Majadahonda. Ya saben ustedes que fue condenado por el caso Gürtel a 38 años, ¿no es así? Y 3 meses. Y 10 millones de responsabilidad civil, y multas, etc. 10 millones de euros. ¿Qué podría ocurrir en el mejor de los casos para usted y para su defendido con todo este lío que ha habido de este señor, de este juez que se echaba unas siestas interminables? ¿El mejor de los casos para ustedes es? O bien puede haber una absolución incluso o una atenuación de penas porque no ha habido un juicio justo. Porque no ha habido un tribunal conformado por 3 señores, sino por 2. Porque el otro estuvo, pero no asistió. Hay una idea que antes se me ha olvidado, porque me lo han preguntado mucho en redes sociales y quería criticarla. Oiga, ustedes no lo han dicho antes, ya da unas razones técnicas y procesales que a todo el mundo, que a cualquier persona le alcanza. Pero hay una más. Mira, la indefensión, es decir, cuando hay un juez que no está, hay una indefensión. Y más cuando luego tiene que valorar la prueba y él no lo sabía. Hay una indefensión clara y absoluta, yo creo que eso es un poco discutible. La indefensión solo aparece con la condena. Porque quien confía en la solución puede entender que no le afectará eso. Todos o debíamos por lo menos confiar en esa absolución. Entonces la indefensión este día es clave, aparece con la condena. Y precisamente los derechos fundamentales son indisponibles. Imagínese que yo soy un mal abogado o ese día estoy durmiendo. ¿Qué pasa? Que porque yo no he levantado la mano y he dicho, oiga, delante de toda España, ese señor se está durmiendo, esto es vergonzoso. Entonces, como yo no he hecho eso porque he sido un cobarde, mi cliente que estaba sentado en el banquillo se va a ver perjudicado por mi falta de pericia. Los derechos fundamentales son indisponibles. Te defienda bien el abogado o no te defienda mal, o no te defienda bien, porque el juez es juez de garantías. Y además están los fiscales, que no se nos olvide que había 2 fiscales, un abogado del Estado, varias acusaciones político-populares. Y nadie dijo nada, por la misma razón que nosotros. Porque técnicamente, primero porque era increíble. Y en segundo lugar, porque bueno, el derecho fundamental aparece con la condena. Y si me hubieran absuelto, claro, ustedes han esperado que les absolvieran. Claro. Es que nosotros somos los acusados. La presunción de inocencia la tenemos nosotros, nuestros clientes. Aquí a nadie se le declara inocente, se le declara culpable. La presunción de inocencia existe desde que empieza hasta aquí una condena firme y definitiva. Por cierto, todos estos condenados son todavía inocentes, porque la condena no es jurídicamente inocente, la condena no es definitiva, no es firme, ¿de acuerdo? Cabe el recurso de casación y cabe el recurso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que yo no sé qué pensará si entre que muchas pruebas fueron obtenidas después de grabar a los abogados en la cárcel y la sentencia fue finalmente redactada por un juez que estuvo muchas horas durmiendo durante esos 126 días, yo no sé qué pensará el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero yo creo que la idea es muy clara. Y el juicio justo es el juicio justo.
Ahora sí, caballeros, si alguien tiene... Iván Espinosa de los Monteros. Yo tengo una curiosidad, una duda, que yo entiendo por qué los abogados defensores no denunciaron al juez que les tiene que juzgar. Es absolutamente lógico. Puedo entender por qué los fiscales no quieren intervenir, también tiene sentido. Lo que no entiendo es por qué los periodistas que asistían al juicio, y que estaba diciendo el señor Molinero que también lo vieron y que era un poco el hazmerreír, un poco el chiste, digamos, fuera de la sala, no entiendo cómo ningún periodista no ha sacado esto nunca durante este tiempo, porque no es que pasara una o dos veces, sino que por lo visto ha sucedido durante muchas horas, durante muchos días, ¿no? Entonces, me sorprende, y ya lo pregunto como curiosidad, ¿cómo es que ningún periodista de los muchos que asistieron a este juicio durante muchos días no ha sacado nunca este tema previamente? Porque es un tema realmente sorprendente visto desde fuera. Pues mira, yo creo que, porque todos teníamos claro que el juez de Diego era un apéndice acrítico del juez de Prada. Entonces, como tanto de Prada como el presidente Hurtado sí que estuvieron currando durante 126 días, como el resto de los abogados, pues ya lo dijeron, pero vamos, yo recuerdo más de una vez como el presidente Hurtado, que estaba donde yo estoy, imagínate, perdona la comparación, que usted fuera el juez de Diego, le hacía, por el amor de Dios. Eso lo he visto yo a la distancia que tú estás. Yo, no me lo tiene que contar nadie. O utilizaba la técnica de darle la rodilla. Sí. Es que es tremendo. Estoy contando algo que ha ocurrido. Entonces, ojo, nos estábamos jugando mucho. Pero ya no os digo a nivel político. Y hay gente que eran meros secretarios o meras secretarias que trabajaban para X y que les han pedido años. Pero ya no son los años que les hayan caído, sino que su vida se terminó hace 10. Porque esto es una instrucción de hace 10 años. Estamos hablando de personas, más o menos corruptas, me da exactamente lo mismo. Son personas humanas y que por lo menos tienen que tener un respeto. Hombre, al menos eso. Marcos, mi impresión personal, sin tener el conocimiento desde luego que tienes tú del asunto, esto venía absolutamente decidido desde mucho antes del juicio. Eso es muy triste, dice muy poco de nuestro sistema judicial. Pero los abogados que habéis estado cada día, yo he hablado mucho con algunos de vosotros y siempre me habéis transmitido la misma idea. Mi cliente está condenado de antemano. Esto no variará ni medio milímetro lo que sale de la Fiscalía. Y así ha resultado ser. Pues, un juez durmiente, como tú le llamas, y otro que llevaba las ideas muy preconcebidas y que ha convertido en el juicio, han convertido el juicio, nuestro sistema en su conjunto, las fiscalas, todos, y también los periodistas, si hay que echarse piedras, yo estoy dispuesto a hacerlo, hemos consentido que aquello fuera un teatrillo, pero conocíamos el resultado y era inamovible. Absolutamente desde mucho antes de empezar. Mira, nosotros creemos, y esto sí se ha comentado y además ha sido público, ya no sé si, yo no me atrevo y no puedo decir, porque entonces yo dejo aquí el carnet y que lo coja quien quiera, el carnet de colegiado. Yo no me atrevo a decir, o no quiero pensar, ni me quiero imaginar que la decisión estaba preconcebida. Yo el primer día en cuestiones previas les dije a los magistrados, es una cuestión de ser y parecer. Parezcan ustedes igual que son justos. Mirad, se produjeron una serie de recusaciones, sobre todo contra el juez de Prada, porque públicamente había dicho que el peor día de su vida, básicamente, no quiero entrecomillar, no vaya a ser que el plagio no sea bueno, dijo, el peor día de su vida fue el día que echaron a su amigo Garzón, Baltasar Garzón, de la carrera judicial. Claro, cuando eso lo dices, además públicamente, no sé si fue una conferencia o tal, y luego tienes que juzgar a 5 personas sentadas en el banquillo, que fueron los que se querellaron contra, o 2 de las personas que se... Perdona, me he equivocado. 2 de las personas que sentaron en el banquillo, concretamente don Pablo Crespo, tienes que juzgar a don Pablo Crespo, que fue uno de los que se querelló contra él. Pues yo no sé hasta qué punto, si yo fuera juez, puedo dividir mi capacidad de juzgar con mi capacidad de opinar. Porque un juez de una sentencia no opina, decide, aplica la ley. Los jueces, yo me parece perfecto que expresen su opinión, además creo que es bueno. Y eso no significa que su opinión luego aplicar la ley igual que yo la defiendo y a lo mejor no estoy de acuerdo con ella. No, pero vamos, tanto como decidido. Ahora bien, se vio el día que si había que tenía que ir o no tenía que ir Rajoy. Yo particularmente no sé para qué, aparte de hacer un circo ese día, que quedó muy bonito y ahí fuimos todos, fue un día histórico. Fíjate que no ha habido ni un solo reproche a ese cruzar la plaza que separa de la Audiencia Nacional el Supremo, acompañando a Baltasar Garzón
a ese juicio que acabó con la condena por prevaricación. Y ahí estaba la Audiencia Nacional casi en pleno, ¿eh? Magistrados que abren los telediarios cada día y acompañaban al corrupto, al Supremo, donde le dieron caña. Entre ellas estaba la actual ministra de Justicia. También, pero esa era fiscal, no era... Por cercanía. Creo que, la pregunta que me decís, sí creo que creo que fue Marisa Gallero de ABC que sí sacó el problema de la situación de Diego. De Diego. Y lo que estáis comentando de Garzón, pues sí, pues es verdad. Yo soy muy poco propenso a los paseillos públicos porque creo que, mirar, durante toda una instrucción tiene que ser privada y reservada para no hacer ese juicio público. Es que el juicio público es el juicio oral. Ahí es donde hay una garantía que se llama publicidad, que es cuando lo hacemos público. Mientras tanto estamos creando opinión. Y esa opinión al final es la que temes que haya contaminado a los jueces, que es que son humanos, que no los tenemos guardados en ninguna habitación completamente aséptica y completamente cerrada y hermética del resto de la sociedad. Y es muy complicado, pero claro, cuando un magistrado dice públicamente, y tienes sentado allí al que se querelló y echó a tu amigo de la carrera judicial, pues yo no sé si esa asepsis es posible. Borja Gutiérrez, una última pregunta al señor Bueno, eran dos muy Molinero. breves. Una es la denuncia que van a emitir, imagino, o el recurso que van a emitir al La respecto. denuncia al Consejo está emitida desde julio, se han presentado varios escritos y se le van aportando vídeos. ¿Y lo han presentado todas las defensas o solamente...? Se han adherido, hay varias defensas que se quieren adherir, se ha adherido brillantemente la defensa de Pablo Crespo, precisamente suscrita por don Miguel Durán, compañero también en Gürtel, porque yo quiero decir una cosa, hay dos tipos de leyes de enjuiciamiento criminal. Una son la ley de enjuiciamiento criminal, o la ley procesal, o el Código Penal de todos los ciudadanos, y luego hay una ley en Gürtel, que son reglas que no sabemos hasta que no termina el partido. Pero eso ya sería otro debate. Y entonces, de momento, al Consejo General del Poder Judicial la encabeza don Guillermo Ortega, yo lo represento como letrado. Alguna vez me han dicho que era abogado de corruptos. Bueno, yo no sé si soy abogado de corruptos o no. Yo mire, ni siquiera me interesa defender el derecho, a mí me interesa defender la justicia. En este caso es un tema de justicia, ¿vale? Y bueno, pues veremos si el resto de las defensas se van adhiriendo, porque es un tema que afecta ya no solamente al proceso, a la calidad del sistema judicial, del sistema del Estado de Derecho. O sea, imaginaros un simple delito de tráfico de cualquiera que nos puede ocurrir y que te juzga un señor que está arengado y dormido. Y luego otra pregunta muy breve. ¿Tienes constancia de algún caso que se haya producido similar? Pues en España no tengo constancia. Yo he ido a juicios de la Audiencia Nacional con magistrados que parecían que estaban dormidos, ¿vale? Pero bueno, era una actitud más relajante y que pasaba una mosca y decían, ha pasado, o sea, estoy aquí. En España no. En Estados Unidos hay algún antecedente que evidentemente ha supuesto la nulidad del juicio y la separación del juez de la carrera judicial y tal, y uno en Costa Rica. Es que nos cuesta encontrar jurisprudencia, claro, porque es que es una situación atípica. La situación es, desde luego, abracadabrante y no habla muy bien de la justicia, o al menos de este juez, desde luego. Un juez que, por cierto, no está muy lejos de pedir disculpas en absoluto. Decía que lo que se está practicando es una cacería contra su persona. A mí me merece todo el respeto personal, pero profesionalmente en este caso no lo ha hecho bien. Y no puede mentir al propio Consejo del Poder Judicial, decirle, no, yo no me dormí. Pero, hombre, ahí están las imágenes. Y por cierto, ¿sabéis por qué se captan estas imágenes? Una curiosidad, y con esto termino, que tampoco quiero... Mirad, hay dispuestas 4 cámaras en la sala. Una detrás del tribunal, otra enfrente del tribunal, una que enfocaría a las defensas y otra a las acusaciones. Por norma, la sección dijo que al tribunal no se le enfocara, salvo al presidente. ¿Pero qué ocurre? Que cuando llegaron a declarar, el circo era, pues allí el cadalso de la ignominia de los acusados o los señores correspondientes declarando. Pero ¿qué ocurre? Que cuando fueron a declarar los inspectores de la UDEF o determinados peritos, dijeron que a ellos no se les enfocara. Entre ellos encabezado por el inspector jefe Morocho. Curiosamente, a los 4 días sí declaró en el Parlamento a cara descubierta. O sea, entonces, claro, en ese momento el presidente tuvo que tomar la determinación de que se enfocara al tribunal de tal manera que estos señores salieran de la espalda. Si no me equivoco, ese señor de la derecha es el inspector jefe Morocho, que intervino, por cierto, también en las intervenciones telefónicas en la cárcel de Soto del Real a los abogados con sus
con sus clientes, intervino o estuvo allí al menos, y eso me consta. Entonces, claro, ahí es cuando podemos captar eso. Porque la mayoría de las imágenes son al revés, son desde detrás del tribunal. Señor Marcos Molinero, abogado, ha sido un placer. Muchas gracias por estar hoy aquí. Seguiremos Bien con hallado. atención. Muchísimas gracias a vosotros. Desde Muy luego amables. seguiremos con atención lo que pueda ocurrir con este juicio de la Gürtel, que ya digo que no es cualquier juicio, que fue un macrojuicio y fue el fallo judicial de este juicio fue el que derribó el gobierno de Mariano Rajoy.